doctor Carlos Caro, reconocido abogado penalista, dijo varias cosas en Twitter y lo hemos invitado, y también Javier Bedoya de Negri, abogado, además, no sé si todavía será miembro del PPC, todavía es, ¿verdad?, en licencia. Todavía. Y también ha defendido la libertad de expresión, pero yo quiero escucharlos porque, buenas noches a ambos. ¿Qué tal, Milagros? Se acusa, por supuesto, de que la libertad de expresión, por supuesto, tiene marcos, ¿no? Uno no puede inventar cosas, uno no puede manchar honras sin corroborar. O sea, nosotros los periodistas tenemos códigos de ética, pero en este caso se vulneró, se llegó a violar los principios de la libertad de expresión, o los ciudadanos tenemos derecho a la información, a derecho a saber, por ejemplo, los resultados de estos estudios preliminares. Doctor Carlos. ¿Qué tal, Milagro? Buenas noches. Este es un tema viejo, en verdad, muy zanjado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, y las reglas son muy claras, ¿no? Para que haya libertad de expresión se requiere que haya ponderación, se requiere que haya interés público, pero antes que ello está el tema de la libertad de información. La libertad de información es: yo tengo un documento, yo tengo una información y la puedo corroborar, por lo tanto la puedo difundir siempre y cuando detrás de ella existe el interés público. Nadie ha dicho, que yo sepa, salvo que haya entendido mal, que el documento sea falso, fraudulento, hechizo. Los mismos directivos del ensayo han dicho que esto es verdadero. Por lo tanto, si el documento es verdadero, se cumple el primer elemento vinculado al ejercicio de la libertad de información. La información es verdadera, la información no es falsa. En segundo lugar, la información es de interés público, se cumple el segundo requisito para ejercer la libertad de informar. Pero en tercer término, ya viene la vinculación a lo que es la libertad de expresión, porque ¿cómo interpreto yo el documento? Si lo leo de costado, si lo leo de otra forma, si lo interpreto en un sentido u otro, es parte de mi libertad de información. Pero la primera ministra y el presidente dice que se atenta contra, por ejemplo, se crea miedo, pavor, se atenta contra un proceso de vacunación en curso de un Estado. Desde mi punto de vista, eso es una exageración, es un gesto antidemocrático, porque las libertades de expresión y de información están por encima de todo tipo de discusión frente al poder público. En la medida que se difunde información veraz, que haya interés público, y en la medida que haya ponderación, nadie insultaba a nadie, nadie ha dicho que son delincuentes o que no son delincuentes, o que han hecho A, B o C. Simplemente se ha dado una información, se ha valorado la información, se ha considerado que la información conduce a determinadas conclusiones. Equivocado o no el periodista, equivocado o no el medio que difunda, esté en la razón o no, es parte de su libertad de expresión. Por lo tanto, eso no puede dar lugar a ninguna persecución penal. Es más, la denuncia que se ha hecho pública en las redes el fin de semana por el delito del artículo 315 del Código Penal está absolutamente fuera de lugar, porque esas denuncias contra la paz pública tienen que ver con terrorismo, marcaje, reglaje. Sí, claro. Se ha utilizado una figura distorsionada con la finalidad, pues, ¿de qué? De crear temor, terror en los medios periodísticos. Y a mí me parece que este es un tema que tiene que ser alertado al máximo nivel de los órganos periodísticos. Los gremios, los periodistas deberían de, en este momento, alzar la voz y decir que esto es algo que no se puede aceptar. Yo estoy saltando por eso, porque hoy día es Beto, pero pudo ser cualquier otro periodista, y tenemos que saltar frente a la prepotencia del poder político, que no admite, para empezar, la discusión sobre la eficacia o no de una vacuna. Y en ese sentido, doctor Bedoya de Negri, es de interés público que los peruanos sepamos que nos están poniendo en el hombro. Correcto. Yo creo que finalmente las amenazas del gobierno y la denuncia que han presentado contra Beto y el canal Willax TV no tienen ni un sustento. Como bien ha dicho el doctor Caro, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional donde le piden al periodista que tenga verosimilitud en la noticia, no tiene que presentar una cosa que sea inobjetable, ¿no? Y por segundo lugar, acá también han mencionado, por ejemplo, que hay delitos contra el honor y la falsedad, y también tiene que haber dolo cuando hay ese tipo de delitos, no, digamos, una cosa culpable o alguna inexactitud por parte del periodismo. Entonces, tampoco califica dentro de lo que sería finalmente inexactitud y honor agraviado, que es finalmente lo que este documento del Ministerio de Justicia ha señalado, que para que se tenga que librar el señor Beto Rodríguez de una denuncia por parte del Estado, tendría que rectificarse, dado que ha habido información inexacta y honor agraviado, ¿no? Pero dado que el gobierno ha aclarado esta información inexacta a lo largo del fin de semana y han habido otros
periodistas y otros expertos en la materia que lo han explicado correctamente, y no hay necesidad finalmente de iniciar acciones legales contra Beto Ortiz y contra Willax TV. Pero es un poco una salida elegante ante una bravata de la presidenta del Consejo de Ministros, que amenazó con denunciar a este canal y al periodista Beto Ortiz. Pero esas bravatas tienen también tienen más sal y más pimienta, ¿no? Algunos podrían decir tiene más rocoto. O sea, en primer lugar, señor Bedoya de Negri, la constatación de la eficacia de las vacunas está comparada en todo el mundo. Correcto. ¿Correcto? Hoy día, dos médicos, bueno, el que acabo de entrevistar, el doctor Bustamante, el doctor Villena, en otro canal ha dicho que se debería de suspender la compra de Sinopharm. Un miembro del Comando Vacuna ha dicho que Sinopharm de ninguna manera debería de aplicarse a los adultos mayores. De hecho, se está aplicando Pfizer. Qué bueno, porque Pfizer tiene eficacia y está comprobado en el mundo, en la Comunidad Europea se está comprando Pfizer, en Estados Unidos, etc. ¿Hasta dónde? Y estos dilemas que a veces nos hacemos en las salas de redacciones. Tenemos una información muy sensible. Puede entorpecer, por ejemplo, un proceso de vacunación. Podrían pensar los políticos que esto es demasiado, esta información es muy negativa y que va a crear zozobra. ¿Qué pesa más? El derecho de la gente a estar informada y a saber qué se dice en este ensayo clínico. Para empezar, en este ensayo clínico, doctor Bedoya, se sabe que una persona murió por la vacuna, que no se había dicho antes. Málaga dijo que solo se había puesto placebo, y en estos documentos oficiales que lo acabo de ver, se dice que hay uno que murió. ¿Qué pesa más? ¿El derecho a la verdad, el derecho a la información, o el derecho a mantener lo que ellos dicen, la estabilidad, la gobernabilidad? Porque nos han acusado de golpistas. Nos han añadido el rocoto de que somos los que queremos impedir las elecciones. ¿Cómo entender esto? No, definitivamente el derecho a informar, ¿no? Acá además no había información inexacta, como finalmente dijo el gobierno inicialmente. Creo que la información está, el documento existe, el gobierno mismo lo ha reconocido, y creo que el periodista en ese sentido tenía el deber de hacer conocer finalmente este examen preliminar. Y lo que acaba de decir el doctor Bustamante es muy grave, porque la compra estaba condicionada finalmente a que termine la fase 3, que no ha terminado aún. En consecuencia, estamos comprando vacunas en fase experimental, sí, que no ha terminado. No estamos comprando vacunas que ya finalmente han terminado la fase 3, como son las que acabas de mencionar, sino vacunas que finalmente no sabemos cómo van a reaccionar en el cuerpo humano y qué eficacia van a tener. En consecuencia, evidentemente acá no hay delito, no hay asidero legal para ningún tipo de denuncia, y creo que finalmente la que se ha presentado se va a caer en el Poder Judicial, sin lugar a duda. Pero evidentemente el periodista tenía la obligación de hacer de conocimiento de todos los peruanos lo que finalmente nos van a inyectar. Correcto. Y lo que están comprando. Correcto. ¿No? Y que además no sabemos cómo se ha comprado y en qué condiciones y bajo qué circunstancias. Quiero que añada una reflexión como abogado penalista, porque es clave lo que acaba de decir el doctor Bedoya. Nos ha mostrado una parte de que este ensayo era condicionante a la compra. Y resulta que Violeta Bermúdez, la primera ministra, que habla por supuesto en el nombre del presidente, ha dicho que han comprado basándose en un ensayo internacional. Y el doctor acaba de decir que ese ensayo es de la China, o sea, de ellos mismos. Ya, ¿qué es eso? Eso no es un indicio de que hay algo muy extraño, teniendo en cuenta además que 5 miembros de la DIGEMIT se vacunaron antes y que el doctor Málaga se puso 3 dosis. Sí, Milagro, yo pienso que todo este proceso ya está suficientemente manchado. Creo que el gobierno no se encuentra en capacidad de podernos exigir a todos los peruanos de que andemos a coro y digámosle sí a todo lo que el gobierno decide y quiere inocularnos. Hay derecho a criticar, hay derecho a pensar, hay derecho a expresarnos, hay derecho a criticar. ¿Hay derecho a dudar? Hay derecho a dudar. Es más, alguien podría ser una persona que no se quiera vacunar y está en su derecho. El gobierno no lo puede obligar a inocularse. El detalle está en la utilización del poder penal con la finalidad de acallar la crítica. Y esa es la parte que, desde mi punto de vista, es absolutamente sensible y antidemocrática. Sí, pero además, yendo a lo que tú preguntabas, sí, eso, que es el tema, digamos, de estas condicionantes y estas cadenas y estos candados, todo esto es propio de los sistemas
donde se puede presentar hechos de corrupción. Allí donde hay un proveedor único, allí donde yo limpio la cancha para que solamente haya un proveedor y no entre la vacuna 2, la vacuna 3, sino solamente la vacuna 1, y me someto un poco a las condiciones, son indicios de lo que hoy en día se denomina colusión desleal, que es un delito que está previsto en el 384 del Código Penal y tiene pena hasta 15 años. Yo lo vengo diciendo desde el principio, desde que se descubrió este tema de las vacunas. Hay que analizar el contrato. Desde luego que eso hay que decirlo con mucha responsabilidad. Por supuesto, pero esta sola línea es preocupante, ¿no? Claro. Que estuviera condicionado a este ensayo y que se haya comprado antes de tiempo. En 8 semanas concluye el estudio. Nadie quiere que pare la provisión de vacunas. Nadie quiere que se pare la vacunación. Si estamos exigiendo incluso que los privados se metan para que nos vacunen a todos. Correcto, pero transparencia, ¿no? Y le respeto a las libertades, finalmente, a la libertad de información, a la libertad de expresión, a la libertad para criticar. Hoy he visto al presidente Sagasti salir diciendo que esto es un atentado contra la democracia, cuando la libertad de expresión, de opinión, finalmente son parte de nuestros derechos fundamentales y es lo que finalmente es el sustento de una democracia. Y las mismas libertades que en milagro se vienen recortadas desde que empezó esta pandemia, con el ánimo de un poco experimentar con nosotros desde la época de Vizcarra, ¿no? Acuérdate que salen primero los hombres, después salen las mujeres, los toques de queda, se acortan, se achican, se alargan, hoy día son los domingos, entonces cada día veo que se están recortando las libertades de las personas y no está teniendo en consideración tampoco la realidad del país, porque, ok, perfecto, uno se queda en su departamento, en su casa el domingo y no pasa nada, pero hay personas que viven, una familia que vive en un cuarto. Por supuesto. Esas personas van a quedarse cuarentenadas todo el domingo sin salir. Correcto. Y además ni imaginar si uno está contagiado. Se les permite caminar. Y si uno está contagiado, imagínate la carga viral que va a ocasionar que 6 personas estén en un mismo ambiente. Entonces en arresto domiciliario. Así es. Están en arresto domiciliario. Tengo que terminar solo en una frase. ¿Usted cree que este gobierno respeta, como dicen, la libertad de expresión? Yo veo que hay indicios de autoritarismo que son propios de estos gobiernos de izquierda, como lo fue el del señor Vizcarra, y en eso sí veo una continuidad muy clara respecto del señor Vizcarra con el señor Sagasti. Las declaraciones del señor Sagasti han sido nefastas hoy día, es la misma excusa y la misma táctica de victimizarse y poner como excusa siempre a la democracia para tapar la coartada, finalmente la corrupción y este tipo de cosas que estamos viendo que no las quieren enseñar. Finalmente usted, ¿en este gobierno existen, como dicen, un respeto a la libertad de expresión? Desde mi punto de vista está en duda eso, porque las amenazas que ha lanzado la presidenta del Consejo de Ministros contra un medio de comunicación, contra un periodista, son absolutamente antidemocráticas y violatorias de las libertades elementales que en cualquier democracia implica expresión e información. Muy bien, muchas gracias a ambos. Gracias, doctor Muchas gracias a usted. Carlos Caro. Gracias, Javier Bedoya de Negri, por estar hoy día aquí.